Ya, hola, buenas. Hoy vamos a hacer la cantidad de sistemas dinámicos. Lo primero, si alguien tiene alguna duda que tratar, podemos tratar los tiros. Ya que esta ayudantía es previa a la prueba, si no me equivoco. Entonces, la idea es que más pregunten ustedes cosas. Tengo un ejercicio preparado. Y tengo un ejercicio que mandó el profe y otro que lo hice yo. Sí, yo creo que lo tengo. Sí, ando gente. Más o menos. Bueno, la idea de la ayudantía de hoy es que más pregunten, que sea más interactiva, ya que es previa a una prueba. Entonces, pregunta sería más. Aquí tenemos una respecto al ejercicio eh, del año pasado que mandó el profe. Después, ahí lo vemos más que nada. No sé a cuál ejercicio se refiere más que nada para responder de una, pero de ahí le echamos un ojo. Es, pero eso vamos. Bueno, va a ser el ejercicio que tengo aquí, que es que dice. De ahí vemos el de la prueba, que si me lo recuerdan dónde está en WhatsApp o en algo, para que quede más corto. Ahí lo vemos, porque de memoria no me lo voy a saber cuál es. Entonces, dado, si no me equivoco, este es del control o parecido. Claudio, Rodolfo, ¿puedes vaquear, sabías? Si no, no te tienes que quedar ahí todo el rato para ocuparte. Era menos 2t más 3 medios de t igual a 0. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Si nos piden la respuesta total, nos piden la respuesta total, nos piden aquí, nos piden más que nada la respuesta homogénea y la respuesta forzada. ¿Es un 3 o un 8 el del principio? Este es un 8. La respuesta forzada. Forzada. Que si sumamos ambas nos da la respuesta. Nos indica la respuesta completa. Entonces vi que varios tenían dudas con respecto a los términos respuesta homogénea y respuesta forzada. Y más que nada lo que se refiere a respuesta homogénea, la homogénea, nos dicen que entrada igual a 0. ¿Qué nos dice aquí, por ejemplo, de la ecuación que tenemos? ¿Qué nos dice que la entrada igual a 0? Eso significa que todos los términos que no tengan i, que no tenga, que no tengan un i, ahí esto es de derivados, sí, un n de t, todos los que no tengan pasan a ser 0, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en la anterior, ¿qué tendríamos que hacer? Dejar todos los términos que tienen las derivadas. Ahí acá nos falta con condiciones iniciales de i0 igual a condiciones iniciales i0 igual a 8. Vamos a ponerle igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este tiene i y no hay nada más, por así decirlo. Lo único, los otros dos términos no tienen
términos que tengan la salida, no tienen i. Entonces no se toman en cuenta. Esto es lo que es la respuesta homogénea. Toda esta parte se hace cero. Entonces la respuesta homogénea, si pasamos esto a Laplace, nos va a quedar Cuando se hagan exámenes, no peleen. 8 por Porque el S porque el Santos te reduce el tiempo de i de 0 te reduce el menos i0 tiempo de para meter la pelota más en la i0 ese más i0 no es necesario pelear. más 8 i de S igual a 0. ¿Ya Claudio Leandras? Si no me equivoco. Entonces, ¿qué nos queda esto? Nos queda 8S i de S. Esto 1, 1, 1, 1 por 8, 8. Más 8 i de S. Bien, podemos despejar. ¿Esperamos o no esperamos? Entonces despejamos i de S. ¿Y qué nos queda? Nos queda 8 sobre, o menos 8, menos 8. Uy. Nos quedaría menos 8 sobre 8S más 8. ¿Usted que soy elite? No soy elite. Entonces esto es lo que tendríamos. Y aquí podemos factorizar o cosas. Pero esto vendría siendo. Y luego en el tiempo habría que hacer lo que siempre. Un IDS. En esto veo que muchos tuvieron problemas en el entendimiento de respuesta homogénea. Y la respuesta forzada es básicamente cuando la condición inicial es nula, o sea, es 0. Entonces la respuesta forzada, no van a seguir resolviendo, pero eso ya deberían saber cómo resolver eso. Voy a intentar responder la mayor cantidad de dudas. La respuesta forzada sería esta misma parte. ¿Quieres? Sería esa misma parte. Claro que aquí hay que agregar las demás, que viene siendo, sería el 1 sobre S más 3, que es, no, S más 2, sobre S más 2, que vendría siendo la transformada de esto. Y la transformada de esto es 3 A ver, pero ¿cuántos son 8? ¿5? medio por S. Y eso igual a 0. Entonces, y esto es nulo. En este caso, la respuesta forzada. Entonces tenemos 8 por S por I de S más 8 I de S igual a menos 1 sobre S más 2 menos 3 medios por S. Y aquí si factorizamos, tenemos a I homogénea y forzada. Entonces tenemos lo de arriba sobre 8S más 8. Y de nuevo tendríamos que hacerle la inversa, que es algo que ya han sacado varias veces. Y ahí sacan I de t y F de t. Y después lo que nos quedaría nomás que I de t sería IH más IF. Eso sería más que nada la respuesta homogénea y forzada. Tengo gente en el... ¿Puede por Spotify sigue funcionando? Y creo que ahí están todos los de la sala de espera. Ya, a ver.
La transformada a la derivada. Creo que la tengo por aquí. Es menos. Menos y de cero. Aquí le puse más. Entonces aquí le cambiamos. Menos y de cero. Sería menos. Y nos cambiaría aquí. Y en esta nos cambiaría también aquí. Sí, pues la respuesta forzada se basa en dejar la condición inicial igual a cero y la respuesta homogénea en dejar la entrada igual a cero. Entonces, ¿Cómo era lo de la respuesta forzada y la homogénea? ¿Saben qué se basaba? a ver si les puedo mostrar. Aquí tengo un PDF donde se lo he explicado. Está más, está el término más matemático, pero lo vemos. Son los PDF del otro profesor. Aquí nos dice que la respuesta homogénea del sistema es cuando la entrada se hace nula. Es decir, que todos los términos que no tengan que ver con, que no sean o derivadas de i o la misma i, sean iguales a cero. Por lo que hicimos aquí. Todos los términos que no tengan i, por ejemplo aquí vamos viendo cuáles tienen i. Este tiene una derivada y este tiene una derivada. Todo lo demás se hace igual a cero. Esa sería la respuesta forzada, la respuesta homogénea. La respuesta forzada nos dice que las condiciones iniciales son nulas. Y esas son las condiciones iniciales que salen de las. Bueno, vamos aquí en mi otro PDF. Son las condiciones iniciales que salen de las derivadas, porque tienen. Depende de en qué derivado vamos. Sí, qué enésima va a tener tantas condiciones iniciales. Esas se hacen cero, todas estas partes. Y en la otra se hace cero todo lo que no tenga una derivada o la misma i. Eso vendría siendo el tema de respuesta forzada y homogénea. ¿Alguna otra duda? Más que nada del control, creo que lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Este también. Lo de linealizar lo vimos en una ayudantía. La única diferencia que tuvo este es que tenía aquí un HDT elevado a 0.5, que es lo mismo que escribir raíz de 2. Sería esto que vendría siendo raíz de 2 por G por la raíz de H, porque 0.5 es un medio y elevado a un medio a raíz. Entonces, como en el ejemplo que vimos, que también lo puedo buscar aquí, que, que vimos el PDF que está. No, no recuerdo cuál de todo esto es. Lo descargo varias veces. Que el de los estanques. No, este es Biomedical. Pero cuando vimos el ejemplo de los estanques, no lo encuentro ahora, pero tiene que ver con. Ah, pero vamos a buscarlo en la ayudantía lo tengo. Ayudantía, sistema dinámico y no me acuerdo si fue en la 2 o en la 3. Aquí cuando vimos esto, está bastante. Cuando vimos esto, ¿qué se hacía aquí? Esta era la derivada. Entonces se derivaba y nos quedaba esto. Aquí lo único que tendrían que cambiarle es agregarle la regla de la cadena y derivar de nuevo
la función ya que tiene otra raíz. Entonces sería lo que tendría que haber cambiado. Sí, me ven acá. Porque corre rapidito. Porque este es el de un estanque, pues el de un tanque se hace, es muy parecido al que de la prueba, solamente que aquí lo único que cambió fue otra raíz aquí dentro. Rotación hacia arriba. Entonces, la derivada en torno a h tendría que, tendrían que verla. Esto es lo que en el control les cambió. Entonces, esto tendría que ser diferente, ya que tiene aquí el original tiene aquí una raíz. Tiene aquí tiene otra raíz. Entonces tendrían que aplicar regla de la cadena y según qué daría un distinto valor de la derivada. Sería un casa. Eso es lo que les cambiaba aquí. Yo tengo una duda con ese ejercicio, pero cuando dice señalar los puntos de equilibrio, ¿cómo se hace eso? Señalar los puntos de equilibrio. Aquí. El punto de equilibrio son más que nada aquí H1, H0, y todos esos vendrían siendo los puntos de equilibrio, donde las derivadas, punto de equilibrio donde las derivadas son cero. Si puedes. Deben quedarse algún valor, cosas así, e intentar encontrarlos. Siendo. No, Matis, te muerto. Pero vale 5 Podría puntos, hacerlo entonces porque estoy complicado con eso igual. no tengo la pauta, así que no lo podríamos ver, pero no podría asegurarle que esté totalmente correcto. Sí. Pero vamos a colocarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos viendo aquí, seguimos lo que hicimos aquí. Rodolfo, ayúdame. Esto es igual. Rodolfo estaba dando cuenta mientras Y me estaba H', entonces tomamos H' y la derivamos en torno a H en los puntos. Y ahí obtenemos en torno a los puntos. Entonces, aquí lo que hicimos fue tomar esto, aquí, las sumatorias se obviaron, entonces tomamos esto, estas son constantes, quedan ahí, y la derivada de esto fue lo que nos dio esto, entonces tenemos que derivar más que nada. Todo esto sería una constante, por así decirlo, no tienen que ver con la derivada, entonces tendríamos que hacer la derivada de h, lo derivamos en vamos a llamar a esto una función. Voy a llamar y. Entonces derivamos y en torno a h, que vendría siendo esto. Entonces, esto nos quedaría 0 porque no tenemos h. Y acá nos quedaría. Entonces aquí nos quedaría. Todo esto es una constante. Sería PJ, alfa J. Dije que no, ya ven. Ven para acá. A ver. Vamos, lo puedes decir a todos. Sí. Y ahora, si alguien sí tiene una duda, lo hace. Yo vi a alguien con el micrófono prendido, no sé si sin querer. Si alguien había duda. Entonces nos queda esto, va a ser una constante, pues no nos influye. Y acá ahora lo que tenemos que hacer es derivar esto en torno a h. Entonces vamos a anotarlo. 2, vamos a anotarlo de una forma más fácil que se vea. Por h elevado a un medio. Y todo eso elevado a un medio.
Yo creo que vamos a ir a... Esto tiene bastante desarrollo porque vamos a ir a símbolos mejor para hacer eso. Pero eso sería básicamente lo que había que hacer. Lo que tenía más de diferencia No, no hay. sería Letras, Claudio. derivada parcial de x. Ah, no, hagamos una derivada normal por parcial. De x de sería 2 por g. Sería 2 por g por x. Ah, no, ahora todo esto. Ahora sí. 2 por g por. Aquí vamos a poner, bueno, raíz. Y elevado a un medio es lo mismo que raíz, así que bueno. Y aquí queda esto, queda una cosa más. Ahí nos queda como g de x. Le ponemos. Vamos a poner. ¿Cuál no me tomará? N. Entonces aquí nos quedaría esto. Elevado a 1 más un medio, aquí elevado a 5 cuartos. Aquí no sé si hay que hacer algo que nos tome sí o sí como variable numérica, como t por ejemplo. Sí, entonces eso nos quedaría. Nos quedaría t elevado a un medio. Eso ya es nos quedaría aquí es g a un medio. Esto requiere un poco más de ya 2. Sería 2. Requiere un poco más de desarrollo algebraico. Pero la idea es entender la idea. Y x elevado a 5 cuartos. O sea, ¿esto es por? Sí. Diría que es por h elevado a 5 cuartos. Pero eso vendría siendo quedando la idea. Claramente la idea es que aquí que ustedes pueden hacer el desarrollo de esto, como lo hicimos la otra vez con el de un medio. Esto es un poco más, es bastante más largo, una regla de la cadena. Pero eso vendría siendo, ese vendría siendo el primer término. Y como bien lo hicimos en la otra ayudantía, el segundo término es derivar en torno a Qin. Entonces derivamos de nuevo ahí en torno a Qin. Y entonces esta parte nos va a dar 0. Y acá nos va a quedar 1 sobre el área del estanque. Y la derivada de Qin va a ser 1, si no me equivoco. Va a ser 1 por un valor. Entonces, aquí los valores son la resta menos el inicial. Entonces aquí vendría siendo un H', y acá un Q'. Entonces, y entonces aquí H' vendría siendo H menos H0. Y Q menos Q0. Y estos dos, este y este, tendrían siendo el punto de equilibrio. Lo pueden dejar expresados, básicamente. Que aquí ocupan todo algebraicamente, no ocupan números. Entonces, si le piden punto de equilibrio, pueden darle las letras nomás. Y si no me equivoco, debería ser eso. No tengo como he dicho, no tengo la pauta, así que puede haber ocurrido algún error numérico, pero esto vendría siendo la idea del, de lo que fue el control. Aquí si no es posible realizar cálculo, indique la causa. Podrían ahí argumentar con
por ejemplo, en esta última, que el cálculo de esto era muy difícil, pero pueden decir que se hizo de esa forma, que el resultado de eso debería ser eso. Entonces, y esto que deberían haber, algo que me dijo, por ejemplo, mi compañero que se encarga, uno de los dos que se encarga de revisar, que habían muchos controles con resultados tirados por tirar en algunas partes y no estaba especificado de a qué se referían ni qué parte era. Entonces, eso para que tengan más cuidado en las pruebas, sobre todo, los controles. Siempre intenten indicar qué es lo que hicieron, cuál es la respuesta, etcétera. Ya aquí en la identidad, bueno, tengo puro desorden de letras, pero porque esto es más que nada explicativo y lo voy hablando mientras lo voy diciendo. Pero la idea es que todo lo que yo, por ejemplo, voy hablando y tal, usted cuando hagan su ejercicio lo pongan en texto, vayan colocando el razonamiento que vayan haciendo, etcétera. Se les puede dar, incluso si el ejercicio no está bueno, si argumentan en texto, les puede dar puntos. Algo que algunos profes premian bastante, que coloquen, que indiquen lo que están haciendo. Muchas veces los que tengan cosas malas les pueden dar hasta puntaje por eso. Disculpe, llegué un poquito tarde. ¿Explicó lo de, o sea, llegué como hace 20 minutos, explicó lo del caso E? ¿Cómo hacerlo? El caso ese del control, para que salga una salida nula. Eso. Eh, Demuestre si existen condiciones iniciales que generen una salida nula. no, estuvimos viendo lo de función de transferencia y lo del el de Linealización. iniciación y un poco y qué es lo que se refiere a respuesta homogénea y respuesta forzada, que fueron varios los que tuvieron duda con eso. Y bueno, la respuesta general es la suma de ambas. Eso fue lo que ¿Podría, vimos. ¿podría explicar ese, si se puede, por favor? ¿Cuál El es? de demuestre, el de arriba, es demuestre si existen condiciones iniciales que generen una salida nula. Mm, Sería el 1.21. sí, este que dice, demuestra si existen condiciones iniciales que generan salida nula. Entonces, lo que tendríamos que hacer, no tampoco, vamos a ver. Como digo, yo no tengo pauta, así que vamos a, a improvisar sobre el acto. Así que vamos viendo. Entonces, si nos dicen condiciones iniciales, lo lógico sería trabajar esto en Laplace. Entonces primer término vendría siendo esto es S por la función. Ahora está una derivada doble. A ver, buscamos la tablita. Aquí es eso. Vendría siendo esto. Entonces tendríamos S cuadrado menos S f de 0 menos el f de 0 tal. Bueno, aquí no es f, esto es. Aquí sería nuestro caso I de S menos S por, por, por unicero menos un I0 prima. Acá sería menos 2 por S I de S menos I de 0. Acá sería menos 3 I de S y 3 por impulso. El impulso es 1, así que sería 3. Entonces eso es lo que tendríamos siendo. Entonces, aquí tenemos que estas son las condiciones iniciales.
Vamos a marcarlo. Tenemos esta condición inicial y esta condición inicial. ¿Y qué nos dice el enunciado? Condiciones iniciales que generen una salida IDT nula. Entonces necesitamos que IDT sea nula, o sea 0. Entonces aquí tenemos que calcular, tendríamos que despejar IDS. Nos quedaría algo aún. Y después que la transformada de IDS sea 0. Eso es lo que queremos. La transformada inversa sea 0. ¿En qué caso la transformada inversa es 0? Entonces que vendría siendo IDS igual a 0. Para que la transformada sea 0 debería ser IDS 0 si no me equivoco. Entonces tendríamos que ver si existen valores que anulan todo. Y no sé si hay en valores. A ver. Este puede anular. Aquí tenemos. Pues aquí tenemos que pensar y un poco ir viendo. Y siempre que hay que demostrar es un poco más complicado, lo podemos ir viendo. Aquí, por ejemplo, lo más fácil es agrupar los términos con S cuadrado, con S y con S. Entonces, con S tenemos I de S. Con S tenemos un menos I de 0. Y tenemos acá menos 2S. Y acá tenemos un... no tenemos nada, tenemos otro. Y con I de 0 tenemos I de 0'. Acá tenemos menos 2 y 0S. Y tenemos un 3. Si lo usamos a los lados, un 3. Y este 3 es 3 IDS. O sea, acá tenemos un 3 IDS. A ver. Acá tenemos un IDS y acá tenemos un IDS. Eso no los podemos anular dando condiciones iniciales. Entonces esa es la idea. Hay que intentar ver cómo... Marcelo, ¿Sí? es que, o sea, yo no sé si estará bien, pero es que yo cuando desarrollé ese, primero factoricé por IS, o sea, desarrollé lo que había que desarrollar, factoricé por IS y todo lo otro lo pasé al otro lado. Sí. Y ahí me quedaba más claro para poder ver si había algo que podría Eso podría... eliminarse. Sí, Entonces, vamos viendo. para que diera cero. No sé si en verdad, no estoy seguro si estoy bien, pero eso es lo que Eso había vendría visto yo. siendo eso vendría siendo como la idea. Como digo, de repente, pues si argumentan bien, dejan claro en texto qué es lo que están buscando, algunos profes lo pueden tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos S, sería más, S por I0. Acá tenemos más un I0'. Y acá tenemos un más 2 I0. Algo así debería ser. Todo lo que tenemos. Y si de esta forma más fácil, porque si acá factorizamos por IS, tenemos al final nuestro denominador no nos importa porque ninguno podemos controlar. Entonces el denominador
lo podemos dejar de lado, ya que necesitamos que lo de arriba sea 0 para que IDS sea 0. Entonces tenemos aquí esto, tenemos 3 más S por I0 más I'0 más 2 y 0. Si no me equivoqué, entonces, si yo no me equivoqué, aquí podríamos decir que no, porque no. O sí, a ver, sí, creo que sí, porque si damos I0 lo Profesor, dejamos esto como 0. disculpe, el 2 y 0 queda negativo. Tiene razón uno que escribió en el chat. ¿Cuál? El 2 y 0, el último término. 2 y Sí, 0. Sería menos ahí con queda menos, da más. más Lo y pasamos pasa al otro lado negativo. menos. Menos. Entonces aquí vendría siendo más que nada lo que podríamos decir. Por ejemplo, los términos de S solo lo podemos controlar con esto. Entonces tendríamos que decir ya que I0 va a valer 0. Y ahora vemos si esto vale 0, cuánto tiene que valer este otro. Y prima tendría que valer menos 3. Entonces eso vendrían siendo las condiciones iniciales. Sacadas de este modo puede que hayan errores de signo, etcétera. Ya que igual aquí explicando y todo es más fácil equivocarse. Pero ese vendría siendo el concepto. Intentar despejar, intentar ver qué es lo que queremos, que nos piden que esto sea 0. Y para que esto sea 0 implica que IDS tiene que ser 0. Y eso implica a la vez que si tenemos aquí numerador y denominador, el num y el den, implica que el numerador sea 0 y que el denominador sea distinto de 0. Porque si el denominador es 0, ¿qué vamos a tener? Que se nos va a infinito. Y 0 sobre 0 también infinito. Entonces esas dos condiciones habría que evaluarlas. En este caso, en ningún caso vamos a tener que el denominador sea igual a 0. Entonces no nos importa. Pero aún así, si por ejemplo les queda que el de arriba y el de abajo son iguales, no podrían llegar nunca a que sea 0, porque va a ser 0 sobre 0 y se indetermina, va a quedar 0 sobre 0. Entonces también es importante que se, le- se puede tomar en cuenta el denominador. En este caso no lo hicimos porque no podíamos variarlo, entonces en ningún caso lo íbamos a anular al variar nosotros nuestras dos variables que tenemos aquí a nuestro manejo, que vendrían siendo las condiciones iniciales, que vendrían siendo esta y esta. O sea, vendrían siendo las dos, la que ahora voy a dejar en naranjo y la que dejé en amarillo. Eso vendría siendo lo del ejercicio. ¿Alguna otra duda? Yo no sé si podría revisar el ejercicio que mandé al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Vemos. Acá está. Este ejercicio. Vamos a verlo. Yo intenté ser ordenado. Yo sé que aquí parezco bastante desordenado, pero bueno, en las pruebas donde hay que ser ordenado y los trabajos. Entonces, IDS, UDS, nos dice que esto es A sobre S cuadrado más phi por A por S más A cuadrado. Y nos dice que A viene siendo los dos últimos dígitos del root. A ver que alguien me diga los dos últimos dígitos de su root. Digo que. Este no lo hicimos en la ayudantía Sí, lo pasada. hicimos en una cantidad, pero bueno, lo pasamos de nuevo por el compañero que preguntó. Sí, Casi. Es que no he visto toda la idea. Sorry. sí, lo vimos. Bueno, No. podemos revisarlo en el. Sí, pero si está en otro.
Si está en otra ayudantía, entonces mejor Pero- pasen a otro ejercicio, po, porque lo puedo revisar después. Bueno, es que estoy aquí respondiendo preguntas, así que ya estamos en modo, no tengo más ejercicios preparados, así que estamos en modo... Disculpa, Marcelo, una consulta. ¿Va a entrar representación en variable de estado en la prueba? Que eso no lo tengo claro. Yo diría que sí, pero no lo puedo asegurar 100% porque yo no manejo lo que entra en la prueba o no. Pero si tienen dudas si entrar o no, lo repasamos al tiro después de ver esto, po. Igual se pasó como muy leve, ¿no? Fue como que se Sí, habló, ¿no? sí, en realidad sí. Por eso pregunto. No sé, si tienen dudas, podemos repasarlo. ¿En cuál lo vi? No me acuerdo. O no es por tel PDF también puede haber sido, que aún no subo el PDF de eso. Quizás sea la del lunes, la de la semana pasada. Sí, fue Esa la yo no anterior. fui. Fue A la que esa yo no fui. mostraste, ese ejercicio también. Ahí también pasaste eso de la variable esta, en relación a la función de transferencia. Ahí tenemos función de referencia, vimos esto. Y resolvimos esto. Bueno, ya, mejor hagámoslo porque que ya no me puede buscarlo ya. Que alguien me diga los dos últimos dígitos de su root. 46. 36. Entonces, ¿qué No, tenemos? 46. 46. 46. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Era un ejercicio que era bastante era bastante complicado, entretenido la idea. Entonces, nosotros tenemos que fijar valores de esto, lo tenemos que fijar. ¿Para qué? Para un caso, bueno, para un primer caso que nos pide valores, nos pide es de grado 2, así que tenemos dos. Tenemos alfa 1 distinto a alfa 2, tenemos valores reales. La segunda tenemos valores iguales. Y en la tercera nos pide un complejo, que lo vamos a denotar. Si ocupamos denotación, lo vamos a ocupar así. Entonces, ya. Entonces escribimos aquí, el término A es más que nada para que no todos tengan la misma. Es básicamente eso. Nos dice que ya es de la función impulso, así que tenemos que esto es HDS. Entonces ya tenemos 46 sobre S cuadrado más alfa por 46S más 46 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Miren, la más fácil aquí era, si se acuerdan, los que se acuerdan, ¿cuál era la más fácil? Antes de decirla. ¿Cuál era que Repetido. salía al ojo? El repetido. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene el repetido? Tendría S más A al cuadrado, que es S cuadrado más 2A más A al cuadrado. Entonces, lo único que tendríamos que dar es el valor de phi de 2. Y ya tenemos real repetido. Eso sería la más fácil de buscar. Oye, Marcelo, autovalor es el mismo que polos. Si no me equivoco, sí. Son las raíces del dominador. Tiene bastantes nombres. Por eso les digo que diría que sí, porque de repente tienen tantos nombres. Marcelo, ¿cuál es el primero que sacaste? El real es repetido, po, porque es de la forma S más A al cuadrado, que a S cuadrado, más 2A por S más A cuadrado. Y la forma literal de aquí, solamente con un 2 aquí, entonces un 2, listo. Ya, gracias. No sé ahora la forma analítica. Aquí tienen dos opciones. Tenemos dos opciones. Tenemos al tuntún y tenemos la analítica. Aquí cualquiera de las dos les puede servir. Más que nada dependen de la experticia que tengan tirando números al azar y
y que tienen un valor de esto y que le vean la raíz y tenga y, y tenga números distintos y después le tienen otro número y de esto, ahí depende, es válida porque le pueden colocar ahí, le pueden colocar en el texto, obtuve los números tirando al azar. No, si solamente te piden los números, no te piden rango, no te piden nada. Si no te piden nada, si te piden solo los números, se puede hacer al azar. El que quiera lo puede hacer al azar. Si no se acuerda, es un método válido. Pero, y está el método analítico, pues. Tenemos aquí cada uno se puede guiar por el que la llama. El analítico tiene que recordar un poco, tiene que pensar un poco más el desarrollo, pero casi siempre va a servir. Y este depende más que nada si pueden tirarle, no sé, 50 números y que los 50 les dé solamente reales diferentes y nunca les dé el complejo, o puede ser viceversa. Entonces ahí depende de varias cosas, de cuánta experticia tengan en haciendo estos tipos de ejercicios, porque al final uno va viendo temas que los valores se repiten, que están por cierta zona, tal. Entonces, generalmente los, eh, no es, por eso no es un método tan, tan desconocido, porque igual se puede ocupar. Creo que uno de los compañeros del profe ocupó para una matriz, ocuparon valores que se dieron ellos mismos, no hicieron ninguna analítica para sacar valores para probar en una de las tesis, entonces se puede, no tienen por qué desprestigiarlo. El problema es que si no les sale, pierden tiempo, y aquí tienen tiempo. Entonces el método analítico vendría siendo aquí examinar cómo son las raíces de este polinomio, pues. Vienen siendo menos b, que vendría siendo phi por 46, más menos la raíz de b cuadrado, que vendría siendo phi por 46 al cuadrado, menos 4 por a, que es 0, por c, por 46 al cuadrado. Y básicamente esto es un método, básicamente no sé por qué está escribiendo toda la ecuación, si basta con evaluar el determinante, porque si el determinante es, si el determinante vendría siendo esto, si esta parte es, si lo de dentro, todo esto de dentro es mayor a 0, tenemos reales diferentes, tenemos real diferentes, y si es menor a 0, tenemos complejos. Entonces lo único que tendríamos que evaluar aquí, tenemos que evaluar esta parte. Entonces vamos a evaluar esta parte, que es phi al cuadrado por 46 al cuadrado, si no me equivoco, menos 4 por 46 al cuadrado. Esto lo vamos a igualar a 0. Es que no lo vamos a igualar a 0, pero bueno, vamos a dejar esto aquí, punto de comparar mayor o menor. Esto es lo que necesitamos encontrar. Podemos dividir por esto. Entonces, ¿qué nos van a decir? Que este número al cuadrado menos 4. Entonces lo que tenemos que comparar es este número al cuadrado con 4. Entonces, si probamos con 1, ¿qué nos debería dar? Un 1 nos va a dar menor a 4. Bueno, me perdí con tantos números. Pero si este da un 1, va a ser negativo, entonces va a dar complejo. Vamos a probarlo.
no vamos a probar a mano porque la idea es probar estos números. Entonces aquí tenemos S al cuadrado más 1 por 46S más 46 al cuadrado igual a 0. Y que nos da un número complejo. Nos da un número complejo. Entonces eso. Bueno, aquí el desarrollo, pero la idea es quedarse con lo... Es fijarse, fijamos aquí, en esta parte de aquí. Entonces ahora tenemos que fijarse en el resultado de dentro. ¿Por qué? Ahí entonces el resultado adentro, entonces si da un número mayor a 4, pues puede ser 5, puede ser 6, 7, deberían dar reales diferentes. Y son un real, son dos reales diferentes. Entonces, esa vendría siendo la manera analítica, es solamente fijarse en eso. Entonces, menos b y acá todo esto sobre 2. Nosotros nos fijamos en lo que está dentro de la raíz porque nos queda ver esto. ¿Qué tendríamos que ver aquí para que esto sea igual a 0? Para que sean iguales, esto tendría que ser 0. Entonces, ¿qué tendría que ser? Esto igual a esto al cuadrado igual a esto, entonces podría ser 2 o incluso menos 2. O incluso menos 2, porque con 2 nos da el positivo y con 2 nos da el s más 2 al cuadrado y con menos 2 nos va a dar el s no menos 2, menos más 46 menos 46. Y eso vendría siendo el método analítico. Y eso vendría siendo la forma de resolver este ejercicio. Ya lo hemos visto 2 veces, espero les haya quedado a todos claro. Sí, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Tenía otra consulta, pero era con respecto a algo que había dicho el profe, que dijo que la prueba iba a tener más, o sea, en la prueba iban a haber más preguntas de las que vamos a tener que responder. No sé si No, sabes cuántas vamos a tener que responder, cuánto vale cada pregunta, algo así. no, eso no manejo nada, Normalmente. pero generalmente el profe siempre hace eso de que coloca, no sé, coloca 5 preguntas y tenéis que responder 3. Siempre coloca más de las que hay que responder por más que nada para que sea más fácil de detectar copia, porque si aparecen, no sé, son 30, aparecen 25 con las mismas 3 respuestas, es bastante sospechoso. Vale, sí, era más o menos para preguntar cuántas había que responder, ya a lo Sí, mejor no, eran cuatro eso no o tres. manejo porque Sí. Ya, pero igual gracias. resumen las pruebas. Pero más que nada para eso. Sí, sí, sí. Y más que también puede Gracias. servir por si no manejan alguno de los conceptos, quizás la otra respuesta las otras preguntas las manejen mejor que alguna en Sí. particular. Les sirve. ¿Alguna otra duda? Tenemos 5 minutos o más si se puede alargar. Pero él respondió la mayor cantidad. Oye, una consulta respecto a la prueba, de si sabéis si es que se puede conversar tal vez con el profe más tiempo, algo así. Veo que mis compañeros igual como que también encuentran que es poco tiempo, como una Mm. hora. Casi siempre con todos los profes la idea es, no sé, hagan una, cuenten cuántos están de acuerdo con más tiempo o eso y le mandan un correo, que alguien mande un correo en representación de todo, por ejemplo. Son generalmente las formas más fáciles de conseguir, no sé, tiempo, cosas para prueba. Nosotros casi siempre lo hacemos así y uno manda en representación de todo el curso un correo. Si lo van a hacer, me avisan y yo le puedo, no sé, mandar un mensaje por WhatsApp o algo así más para que quede más fácil. Decirle al profe le puedo comunicar al profe que tienen la petición de más tiempo y tal.
Eso podría ser yo, se lo puedo comunicar, a ver cómo lo toma. Siempre eso es decisión de él. Pero eso, la idea siempre es que intenten mandar correo en representación de todos, que se pongan todos de acuerdo y uno diga, bueno, redacte un correo formal al profe diciéndole en representación de todos, nos gustaría tener más tiempo para la prueba, etcétera. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ocupar lo que nos queda. Si nos dejamos hasta aquí. Yo tengo una última duda que, bueno, por lo que vi los controles y las pruebas, lo que vimos en la última ayudantía como que no lo vio mucho, creo. En cuanto a lo de eso de pasar a una matriz, eso que hicimos de la matriz, en la última ayudantía. No lo vi mucho en los controles en la prueba. ¿Del año pasado? Sí. Bueno, el año pasado fue un año bastante. En los dos ramos que dio el profe fue bastante normal el ramo, porque bueno, llegó el profe a mitad de semestre, entonces, no, a principio de semestre, sí, a principio de semestre llegó, entonces llegó recién a la U, llegó al principio, entonces tuvo problemas al unirse al formato y después tuvo como un mes o 2 meses con licencia, entonces, por eso le digo, controles del año pasado quizás no sean muy representativos de los que sean este semestre. No, que fue un semestre más ajetreado, con más cosas. El tema de la licencia quitó bastante materia y, a y los plazos. Por eso no sabría decirle si eso entra o no. Ya, ¿algo más? No sé